Listo, chicos, comenzamos. Habíamos estado hablando acerca de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados en la clase pasada, y habíamos dicho que un conjunto se llama abierto. Un conjunto X es abierto si solamente sí. Es abierto si solamente sí. El interior de X es X. ¿Qué significa? Significa entonces que todos los puntos de X son interiores. Habíamos dicho que un punto A pertenece al interior de X, si solamente sí. Existe un número épsilon positivo tal que el intervalo de centro A y radio épsilon está íntegramente contenido en X. Eso significa que el intervalo A menos épsilon, A más épsilon, está íntegramente contenido en X. También habíamos visto que podríamos cambiar esta definición y en lugar de colocar un intervalo de centro A y radio épsilon, podríamos colocar simplemente un intervalo abierto que contenga al punto A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya la propia definición dice que el punto A pertenece a X, ¿cierto? Porque al ser A centro de este intervalo, ese punto A necesariamente tiene que estar en X. ¿Qué significa? Que todo punto que esté en el interior de un conjunto va a pertenecer al conjunto. Y eso vale en realidad para cualquier conjunto. Así que para cualquier conjunto vale esto, que el interior de un conjunto de X siempre está dentro de X. Así que para que el conjunto sea abierto, ¿qué cosa es lo que debe suceder? Debe suceder que esta inclusión se debe convertir en igualdad. Y para que esta inclusión se convierta en igualdad, lo que faltaría es la otra inclusión. ¿Qué significa? Que todo elemento de X tiene que estar en el interior de X. Dicho de otra manera, el conjunto de X se llama abierto si solamente si todos sus puntos son interiores. Todos sus puntos son interiores. Es decir, lo que estamos diciendo es que para todo elemento X que pertenece a X, se debe tener que X tiene que estar en el interior de X. Y así este X estaría incluido aquí y por lo tanto valdría esta igualdad. ¿Cierto? Bueno, también habíamos hablado acerca de los conjuntos cerrados. ¿Sí? Y un conjunto se llama cerrado si solamente si X es cerrado, si solamente si coincide con su cerradura. La cerradura de X se representaba de esa forma, y para que el conjunto sea cerrado, esta cerradura tiene que ser igual a X. Entonces, ¿y qué cosa era la cerradura? La cerradura de X es el conjunto de todos los elementos X en R, tal que X es un punto adherente. Es un punto adherente del conjunto X. ¿Y qué significa que ese número X sea un punto adherente del conjunto X? Significa que esta frase de acá significa que existe una sucesión, vamos a llamarla X sub n, que esté contenida en X y tal que el límite de X sub n tiene que ser igual a X. ¿De acuerdo? O sea que este número de X tiene que ser el límite de alguna sucesión contenida en el espacio, en el conjunto X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero esto de acá todavía se puede escribir de otra forma, ¿no? Habíamos visto que una forma equivalente es la siguiente. Una forma equivalente es que para todo épsilon mayor que 0, el intervalo de centro X y radio épsilon intersectado con X tiene que ser diferente del vacío. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, todo intervalo de centro X debe contener algún elemento del conjunto X mayúscula. ¿De acuerdo? Estas dos definiciones son equivalentes. Y son equivalentes porque si existe una sucesión que cumpla esto, ¿eso qué significa? Que para todo épsilon mayor que 0 existe un n, un n sub 0, tal que a partir de n sub 0 vale esto. Esto vale para todo n que sea mayor o igual que algún n sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, pero esta condición, ¿qué significa? Esta condición significa que x sub n menos x se encuentra entre épsilon y menos épsilon. Y eso significa que, ¿qué significa eso? Significa que x sub n es menor que x sub n pertenece al... X sub n pertenece al intervalo x menos épsilon, x más épsilon. ¿Cierto? Listo. O sea que x sub n pertenece a y sub n. Pero como estos x sub n son elementos del conjunto X, significa que X intersectado con
perdón, esto no es I sub n, es I sub epsilon, ¿no? I sub epsilon de x. Significa que x interactuado con I sub epsilon de x es diferente de vacío, tal como dice por acá. ¿Cierto? Bueno, y habíamos probado algunas propiedades. Habíamos demostrado, por ejemplo, que la unión arbitraria de abiertos es un conjunto abierto y la intersección finita de abiertos es un conjunto abierto. Habíamos visto también un teorema que decía que si un conjunto es abierto, entonces su complemento es cerrado, y recíprocamente, si un conjunto es cerrado, su complemento es abierto, ¿cierto? Eso dice, usando las leyes de Morgan, que si yo tengo el teorema decía que la intersección finita de abiertos es abierto. Entonces, usando la ley de Morgan, sale que la unión finita de cerrados es cerrado. El teorema dice que la unión arbitraria de abiertos es abierto. Usando las leyes de Morgan, tendríamos que la intersección arbitraria de cerrados es un conjunto cerrado. Muy bien, por ahí nos habíamos quedado. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? Hoy día espero que estudiemos tres cosas. Primero, vamos a hablar del concepto de escisión. Una escisión es un corte, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si sea la mejor traducción, ¿ya? Pero vamos a escribirlo así. Una escisión es un corte. Luego vamos a hablar de un tipo de puntos que se llaman puntos de acumulación de un conjunto. Y por último, vamos a hablar hoy día también acerca de un tipo de conjuntos importantísimos en análisis, que son los conjuntos compactos. Listo. Hoy día tenemos que hablar de estas tres cosas. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es una escisión? Una escisión es un corte, ¿ya? Entonces, imagínense que tenemos un conjunto X. Imagínense que tenemos por aquí un conjunto X, este conjunto de aquí, ¿cierto? Entonces, una escisión de X es un corte de X, ¿ya? Entonces, el conjunto X se describe de esta manera, como la unión de A con B, pero no puede ser cualquier corte, ¿ya? Tiene que ser un corte lo suficientemente marcado como para que valga esto, ¿sí? Esto y esto de aquí. ¿Qué significa esas dos condiciones? Por ejemplo, alguien podría decirme, profe, entonces yo podría tener, por ejemplo, podría tener el intervalo 3,10. Listo, y el intervalo 3,10 yo lo podría dividir así. Lo podría escribir como el 3,7 abierto unido con abierto 7,10. Ahí está, cerrado. Listo. Ese es un corte. Entonces, esto de aquí haría el papel de X, este de aquí haría el papel de A, este de aquí haría el papel de B. ¿Cierto? Y entonces, es claro para todos que X es igual a la unión de A con B. ¿Cierto? Pero vamos a ver qué requisitos necesita una escisión. ¿Ya? A ver, para comenzar, una pregunta. Entre ese conjunto A y la cerradura, ¿cuál es más pequeño? O mejor dicho, ¿cuál es la inclusión que siempre vale? ¿La primera o la segunda? ¿Vale la primera o vale la segunda? ¿Cuál es la que siempre vale? Primera. La primera, todo conjunto está contenido en su cerradura, así que esta de aquí siempre vale. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, el requisito para que esto de acá sea una escisión, ¿cuál es? Es que la cerradura de A, intersección con B, tiene que ser igual a vacío. Y que A intersectado con la cerradura de B tiene que ser igual a vacío. A eso me refiero con que tienen que estar lo suficientemente separados. O sea, tiene que ser realmente un corte. ¿Ya? Perdón, acá he escrito mal, ¿no? Porque aquí he escrito los dos abiertos, o sea, está mal, no sería un corte. Uno de los dos tiene que ser cerrado. ¿De acuerdo? Voy a cerrar el segundo conjunto, el conjunto B. ¿Ya? Lo he cerrado aquí en 7. O podría alguien decirme, profe, ¿por qué no toma 3, 7, cerrado, unido con abierto en 7 y cerrado en 10? También puede ser, ¿ya? De cualquiera de las dos formas. Solo que este corte de aquí no cumple con estas condiciones. Porque si ustedes cierran el conjunto A y lo intersectan con B, ¿qué sale? Nosotros ya sabemos que la cerradura de este conjunto, de este intervalo semiabierto o semicerrado, como quieran llamarlo, es el intervalo cerrado 3,7.
y el intervalo cerrado 3,7 intersectado con el intervalo cerrado 7,10 es no vacío, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sabemos que al intersectar A con B, lo que obtenemos es este punto 7, ¿cierto? De la misma forma, si nosotros intersectamos A con la cerradura de B, no, en este caso sí da vacío, ¿de acuerdo? Pero yo necesito que, ¿da vacío? Sí, yo necesito que valga esto y que valga esto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Significa entonces que ese conjunto 3,10, este intervalo que habíamos tomado aquí al inicio, no tiene a esta unión de la derecha como una escisión, como un corte, ¿sí? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será posible cortar de otra manera ese intervalo, ese conjunto X? ¿Será posible encontrar una escisión para ese conjunto X? La respuesta es no, ¿ya? Entonces vamos a responder a esa pregunta con un teorema. Pero antes vamos a dar por aquí un ejemplo de algo que sí admite una escisión. Por ejemplo, este conjunto, la recta menos el cero, este conjunto sí admite una escisión. Entonces estamos hablando de este conjunto de aquí, ¿no? Aquí hay un huequito en el cero y por acá está la recta numérica. Ahí está. ¿De acuerdo? Todo esto de acá es cero. Y entonces yo podría escribir el conjunto A como el intervalo que va desde menos infinito hasta cero, y el conjunto B podría escribirlo como el intervalo que va desde cero hasta más infinito. Y entonces es claro que este conjunto, R menos el cero, se puede expresar como la unión de A con B, ¿cierto? Además, si ustedes cierran A, la cerradura de A, ¿cuál es? La cerradura de A sería el intervalo que va de menos infinito a cero, unido con el conjunto, perdón, unido no, interceptado con el conjunto B, que es el intervalo abierto que va de cero a más infinito, y esa intersección es vacía. La otra condición es que la intersección de A con la cerradura de B, vamos a ver, esa de ahí es el intervalo que va de menos infinito a cero, intersectado con la cerradura de B, que es el intervalo que va de cero a más infinito, esta intersección es vacía. ¿Qué significa? Significa que se trata de una escisión, ¿de acuerdo? Así que estos dos conjuntos A y B constituyen una escisión del conjunto R menos el cero, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué significa? Significa que R menos el cero se puede cortar, se puede dividir en dos conjuntos que estén lo suficientemente separados, ¿de acuerdo? Como para que al intersectar la cerradura de uno con el otro conjunto, esa intersección sea vacía, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ahí tenemos un primer ejemplo de escisión. Muy bien, ese ejemplo está por acá. A ver, entonces, el resultado que les mencionaba, antes de eso, existe una escisión que se conoce con el nombre de escisión trivial. Y es que todo conjunto de X se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como la unión del propio X con el vacío. ¿De acuerdo? Y es claro que la intersección de X con el vacío, pues me va a dar vacío. Y la intersección de X con la cerradura del vacío, pues va a ser vacío. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que este par de conjuntos X y vacío constituyen una escisión. Escisión del conjunto X. Esa decisión se llama escisión trivial. Muy bien, entonces el primer ejemplo que había colocado fue el intervalo 3,10 y nos habíamos preguntado si este intervalo admite una escisión, o sea, si es posible encontrar un conjunto A, un conjunto B, de tal forma que la intersección de la cerradura de A con B sea vacío, y que la intersección de A con la cerradura de B sea igual a vacío, ¿no? Entonces, ¿existirán estos conjuntos? La respuesta es no. El teorema que vamos a probar ahorita dice que la respuesta es negativa. Dice que si tenemos un intervalo, miren que ni siquiera nos dicen qué clase de intervalo es, puede ser o podría ser un intervalo abierto, podría ser un intervalo cerrado, podría ser semiabierto, semicerrado, podría ser acotado, podría ser no acotado, cualquier intervalo. Pero si I es un intervalo, del tipo que sea, la única decisión que admite es la decisión trivial. ¿Sí? Dicho de otra manera, no podemos cortar, no podemos partir el intervalo. Si yo tengo un intervalo cualquiera, voy a llamarlo I, entonces no es posible encontrar un par de conjuntos, no existen conjuntos A y B que cumplan estas dos condiciones.
acuerdo? No existe, no es posible dividir o separar ese intervalo en dos conjuntos que estén lo suficientemente separados. Dicho de otra forma, geométricamente, eso significa que el conjunto I está formado por una sola pieza. No se puede dividir, no se puede separar en dos como sí se podía o como sí se pudo hacer con el conjunto R menos 0, ¿no? Porque el R menos 0 estaba formado por dos piezas, la que está a la izquierda del 0 y la que está a la derecha del 0 sin tomar el 0. Bueno, chicos, la demostración es bien bonita, ¿ya? Así que lo importante es entender la idea, ¿ya? Y, a ver, le voy a explicar por acá en borrador. Mejor vamos a hacerle en limpio. Creo que voy a escribir el teorema de nuevo, ¿ya? Un teorema, un intervalo I solo admite la decisión trivial, ya. Entonces nuestro conjunto es un intervalo, cualquier clase de intervalo, un intervalo I en R, solo admite la decisión trivial. ¿Cuál era la decisión trivial? La que descomponía el conjunto como el mismo conjunto con el vacío. ¿De acuerdo? Demostración. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que sí se puede. ¿De acuerdo? Como yo quiero probar que la única decisión que admite es la trivial, yo voy a suponer que posee una decisión que no sea trivial. Nosotros ya sabemos que todo conjunto X en R, admite la decisión trivial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este X siempre se puede escribir como la unión de X con el vacío. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, creo que eso ya lo escribí por acá. Así es. Todo conjunto de X admite la decisión trivial. Muy bien. Entonces, a ver cómo comenzamos. Supongamos que el intervalo I admite una decisión no trivial. Entonces, como admite una decisión no trivial, significa que este intervalo I se puede escribir como la unión de A con B, y de tal forma que A, la cerradura de A interceptado con B o interceptada con B es igual a vacío, y A interceptada con la cerradura de B también es igual a vacío. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como estoy suponiendo que sea una decisión no trivial, como este corte, esta descomposición es no trivial, ¿qué significa? Significa que ninguno de los dos conjuntos es vacío. Entonces, A es distinto de vacío y B también es distinto de vacío. Si uno de los dos fuese vacío, pues estaríamos ante la escisión trivial. Muy bien. Entonces, como estos conjuntos son no vacíos, vamos a tomar un elemento, ¿no? Entonces, sea un elemento A que pertenezca al conjunto A y un elemento B que pertenezca al conjunto B. ¿De acuerdo? Es claro, por la forma como está escrito esto, que A y B son subconjuntos de I, y entonces, por lo tanto, este elemento A y este elemento B minúscula son elementos del intervalo I. ¿De acuerdo? Muy bien. Como estos conjuntos son... ¿Está claro para ustedes que A intersección B es vacío? ¿Está claro para ustedes que los conjuntos son disjuntos? No, profesor. No está claro. No.
Imagínense que ustedes tuviesen un elemento C. Antes de eso, creo que debí preguntar hace rato. Chicos, ¿me están escuchando bien o se escucha entrecortado? Se escucha bien, pues. Se escucha bien, gracias. Imagínense que tuviésemos un elemento C que pertenezca a la intersección. Por un momento voy a suponer que existe un elemento C que pertenece a la intersección. Entonces C pertenece a A, ¿de acuerdo? Y C pertenece a B. Pero nosotros sabemos que todo conjunto es un subconjunto de su cerradura. Entonces, si C está en A, C también está en la cerradura de A. Y como C está en la cerradura de A y C está en B, significa que C pertenece a la intersección, ¿cierto? Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque como es una escisión, esta intersección como tiene que ser distinta de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, de la propia definición de escisión, se desprende que la intersección de los conjuntos A y B tiene que ser vacía. ¿De acuerdo? Por eso que es otra razón por la que se llama corte, se llama escisión. ¿Ya? Muy bien, creo que eso sería adecuado anotarlo por aquí, ¿no? Vamos a anotarlo. ¿Dónde lo anotamos? Acá, no. Bueno, por aquí una observación. Si X igual a A unión B es una escisión, entonces A y B son disjuntos. Listo, ya, eso sale directamente de la definición. Muy bien, entonces estamos acá. Entonces voy a tomar, decía, un elemento en A y un elemento en B. Como los conjuntos son disjuntos, significa que estos de acá no pueden ser iguales. Si no son iguales, entonces significa que A es menor que B o A es mayor que B. No hay otra posibilidad. Si fuesen iguales, estaría en la intersección, pero ya sé que la intersección es vacía. Así que supongan una de las dos, ¿no? Y vamos a probar, ¿no? Entonces, supongamos que A sea menor que B. Y aunque esto no se puede dibujar, voy a intentar, y digo que no se puede dibujar porque yo ya sé que no existe la decisión. Bueno, no, en realidad no lo sé. Lo que quiero probar, lo que vamos a probar es que no hay una decisión trivial, así que a rigor no sería posible dibujar tal decisión, ¿ya? Pero voy a hacer un dibujo, solamente intentando de que esto se entienda. Chicos, siempre pierdo mi... Esto. Ya. Entonces vamos a hacer un dibujo. Entonces yo tengo un intervalo que estoy suponiendo que admite una escisión. Entonces imagínense que ese es el intervalo. Entonces imagínense que nuestra escisión, digamos que tiene el conjunto, a un conjunto A por la izquierda, ajá, y tiene un conjunto B por la derecha. Ahí está. Entonces, este de aquí, este azul, es el conjunto A, y este amarillo es el conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tomar un elemento en cada conjunto. Imagínense que por aquí está el punto A y que por acá está el punto B. ¿No? Y dibujo así porque yo estoy suponiendo que A sea menor que B. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, voy a tomar ahora el punto medio. El punto medio sería este puntito de aquí, de acuerdo a mi gráfico, ¿no? De acuerdo al gráfico, el punto medio pertenece al conjunto A. Pero podría ser también, a ver, por ser el primer
ejemplo, voy a hacer los dos dibujos, pero si ustedes entienden esta idea, van a ver que en adelante ya no va a ser necesario hacer los dos dibujos. A ver, vamos a dibujar aquí a colores para que quede bonito. Ahí está el conjunto A. Y por acá está el conjunto B. Ahí está. Bueno, entonces voy a hacer otro dibujo donde no suceda exactamente eso. Imagínense que aquí está el punto A y que por acá está el punto B. Entonces el punto medio, A más B sobre 2, ahora estaría aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo que estoy queriendo decir es que ese punto medio podría caer en el conjunto A o en el conjunto B. En uno de los dos conjuntos va a caer, ¿cierto? No sé exactamente en cuál, pero caiga donde caiga voy a poder resolver de alguna manera. Por ejemplo, entonces voy a decir lo siguiente. Sea, voy a llamar C a ese punto medio. Sea C el punto medio, A más B sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces hay dos posibilidades. Que C pertenezca al conjunto A o que C pertenezca al conjunto B. Y las dos posibilidades están en estos dos gráficos de la derecha. ¿Cierto? Si C pertenece al conjunto A, si C pertenece al conjunto A, entonces, este de acá es C. Entonces, definimos un nuevo intervalo, A sub 1 igual a C y B sub 1 igual a B. A ver si se entiende lo que estoy haciendo. Yo tenía inicialmente este intervalo, el intervalo que iba de A hasta B. Un extremo en A y otro extremo en B. Si C pertenece al conjunto A, que corresponde a este primer gráfico, entonces este extremo C pertenece al conjunto A y este B, pues ya estaba en el conjunto B. Así que este nuevo intervalo tendrá un extremo en A y un extremo en B. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces definimos ese de esa forma. Pero si C perteneciese al conjunto B, entonces definiríamos de esta otra forma. Vamos a definir A sub 1. Entonces, como yo quiero construir un intervalo que tenga un extremo en A y otro extremo en B, pues ahora, si C está en B, este de acá va a ser mi extremo y este mi otro extremo. Así que ahora voy a definir A sub 1 como el elemento A y B sub 1 como C. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cualquier caso, tendríamos lo siguiente. Tenemos que, acuérdense que yo tenía un intervalo inicial, digamos, que lo voy a dibujar aquí de color verde, que era este, el que iba desde A hasta B. Desde A hasta B. ¿Cierto? En cualquier caso, tenemos que vale lo siguiente. Vale que el intervalo, el nuevo intervalo, A sub 1, B sub 1, es un subintervalo del intervalo A, B. O mejor lo voy a escribir al revés. Vale que el intervalo A, B contiene al intervalo A sub 1, B sub 1. ¿Están de acuerdo? Y no solamente eso. Y además, vale lo siguiente, ¿no? ¿Qué les había dicho? Y además, ya, me olvidé algo que iba a escribir. Ahorita me acuerdo y lo escribo. Ya, bueno, dejémoslo ahí por el momento. Entonces tenemos eso. Ahora, con este nuevo intervalo A sub 1, B sub 1, repetimos el procedimiento. ¿De acuerdo? Uy, se acabaron las hojas. A ver, un ratito. Vamos.
Muy bien. Entonces, definimos, vamos a llamar C sub 1. Creo que a este primero lo voy a llamar C sub 1, ¿eh? No, está bien, C, está bien, C. Este acaba de ser C sub 1. Sea C sub 1, la semisuma de A sub 1 con B sub 1. Entonces, mismo razonamiento, que el C sub 1 va a pertenecer al conjunto A o que C sub 1 va a pertenecer al conjunto B. ¿Cierto? Listo. Pero observen que ahora ya estoy hablando ya no estoy hablando del intervalo AB que tenía originalmente, sino estoy hablando de un intervalo A sub 1, B sub 1 más chiquito. ¿Cierto? Entonces, nuevamente tenemos dos posibilidades. Vamos a dibujar aquí. Entonces, imagínense que aquí está el conjunto A, ahí a la izquierda, por aquí el conjunto A, y el conjunto B por aquí por la derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros hemos construido de tal forma que el punto que A sub 1 esté en A y que B sub 1 esté en B. ¿Cierto? Podría ser así también, A sub 1 en A, B sub 1 en B. ¿Cierto? Y entonces cuando yo tomo C sub 1, ese C sub 1 que es el punto medio, ese C sub 1 podría caer en A, como en este caso. Aquí estaría el C sub 1. O ese C sub 1 podría caer en B, como en este segundo gráfico. Aquí estaría el C sub 1. ¿Cierto? Entonces repetimos el procedimiento. Si C sub 1 pertenece a A, entonces definimos lo mismo. Siempre voy a querer construir un intervalo que tenga el extremo izquierdo en A y el extremo derecho en B. Entonces voy a definir A sub 2 igual a C sub 1 y B sub 2 igual a B sub 1. Pero si C cae en B, definimos. Si C cae en B, entonces ya tendría el extremo en B y el otro extremo tendría que estar en A. Entonces voy a definir A sub 2 como siendo A sub 1 y voy a definir B sub 2 como C. ¿De acuerdo? En cualquier caso, tenemos o tendremos que vale lo siguiente. Ya teníamos un intervalo AB que contenía a un intervalo A sub 1, B sub 1, y ahora este intervalo A sub 1, B sub 1 contiene al nuevo intervalo, que es el intervalo A sub 2, B sub 2. Y yo creo que ya es suficiente como para darse cuenta, ¿no? Entonces, como para darse cuenta de lo que queremos hacer. Procediendo de esta manera, logramos construir una sucesión. ¿Qué clase de sucesión será? ¿Creciente o decreciente? Entonces, por la forma que tienen los intervalos, es una sucesión decreciente de intervalos cerrados. Vamos a llamarlos A sub n, B sub n. Listo. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces estamos en todas las condiciones de un teorema que ya hemos estudiado, que es el teorema de los intervalos encajantes. ¿Qué dice el teorema? El teorema de los intervalos encajantes dice que si tengo una sucesión decreciente de intervalos cerrados y acotados, entonces existe un elemento que pertenece a todos ellos, ¿no? Entonces, por el teorema de los intervalos encajantes, creo que lo habíamos llamado TIE, por el teorema de los intervalos encajantes, va a existir un elemento, existirá un elemento, vamos a llamarlo alfa, tal que este elemento alfa va a pertenecer a todos los intervalos a sub n de sub n. Y esto vale para todo n natural. Entonces, de esta manera, como la sucesión es una sucesión decreciente, ¿qué cosa vale? Vale que A será menor o igual que A sub 1, menor o igual que A sub 2, menor o igual que A sub n, menor o igual que, por aquí estará alfa, ¿de acuerdo? Y alfa será a su vez menor o igual que B sub n, que a su vez será menor o igual que B sub 2, menor o igual que B sub 1, menor o igual que B. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Además, ya me acordé lo que iba a escribir. El tamaño de estos intervalos se va haciendo cada vez más pequeño, ¿cierto? Miren. Entonces aquí, B sub 1 menos A sub 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a B menos A sobre 2. ¿Sí? Porque recuerden que siempre lo hacemos con el punto medio. ¿Sí? Entonces aquí en este segundo paso, el segundo intervalo, B sub 2 menos A sub 2 será igual a B menos A sobre 4, o sea, sobre 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo creo que ya está. Entonces, como A sub n y B sub n son sucesiones monótonas y acotadas, observen que tanto A sub n como B sub n están acotadas por A y B, pero en realidad A sub n está acotada por A y alfa. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos, cuando teníamos una sucesión que era monótona? En este caso es esta A sub n como es, esta de acá es creciente, ¿cierto? O al menos no decreciente, ¿ya? Entonces, cuando yo tenía una sucesión creciente, una sucesión monótona y acotada, una sucesión creciente y acotada, ¿cuál era su límite? ¿Se acuerdan? Supremo. El supremo, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es el supremo de esta sucesión? El supremo de esta sucesión vendría a ser alfa, ¿no? Y cuando teníamos esta otra, que es una sucesión decreciente, su límite es el ínfimo, y el ínfimo es alfa también. Entonces, como A sub n y B sub n son sucesiones monótonas y acotadas, entonces son convergentes. Además, el límite de la sucesión de los A sub n es igual a alfa y el límite de la sucesión de los B sub n también es igual a alfa. Pero, como la sucesión A sub n es una sucesión dentro del conjunto A, porque acuérdense que todos los extremos izquierdos estaban en A, entonces, este elemento alfa, ¿a dónde pertenecerá? Este elemento alfa pertenecerá a la cerradura de A. ¿Están de acuerdo con eso o no?
Porque para que un elemento o para que un número alfa sea punto adherente, alfa es punto adherente de X, eso significa alfa pertenece a la cerradura de X, si solamente si alfa es el límite de una sucesión en X, si solamente si existe una sucesión X u n en X, tal que el límite de X u n es igual a alfa. Y eso es lo que ha pasado aquí, miren. El límite de A sub n es igual a alfa y A sub n está dentro de A. ¿Qué significa? Que alfa es un punto que pertenece a ¿dónde? Alfa es un punto que pertenece a la cerradura de A, ¿cierto? Por otra parte, como B sub n está dentro de B y el límite de B sub n es alfa, significa que alfa también está en la cerradura de B, ¿cierto? Listo. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser eso? Esto de acá significaría que A, este alfa está ¿dónde? Este alfa va a estar tanto en la cerradura de A como en la cerradura de B. ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Eh, chicos, ¿alguien me está escuchando o estoy hablando solo? A ver, miren. Sí se escucha, Sí se escucha, ya, ok. Como, al menos digan, ya. A ver, miren, vamos a recordar que estamos queriendo probar. Aquí está el telema. Estoy queriendo probar que el intervalo i solo admite la decisión trivial. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para eso, nosotros hemos supuesto que i admite una decisión no trivial. ¿De acuerdo? Eso fue lo que coloqué aquí. Significa que ese elemento i se puede dividir de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces, que sea una decisión significa que valen estas dos condiciones. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado encontrar un número alfa que está tanto en la cerradura de A como en la cerradura de B. Pero ese número alfa está en realidad en todos los intervalos, ¿cierto? Está en todos los intervalos. Y esos intervalos, cada uno de estos intervalos A sub n, B sub n, está dentro de AB. Pero ¿se acuerdan? A y B es un intervalo que está dentro de I. Entonces, en particular, este número alfa, que pertenece a todos estos intervalos, este número alfa en particular va a pertenecer a I, ¿cierto? Necesariamente. Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver, creo que necesitamos detallar un poquito más. Pensé que de aquí ya nos dábamos cuenta. A ver. Ya, vamos a dejar esto aquí por un momento.
Entonces, como alfa es un elemento que se encuentra entre todos los A sub n y los B sub n, eso significa entonces que este alfa, al pertenecer a sub n, B sub n, y este estar dentro de AB, y AB estar dentro de I, entonces significa que en particular alfa pertenece a I. ¿Cierto? Entonces, pertenece a I, y este intervalo I se escribía como la escisión de A con B. Entonces, tenemos que alfa pertenece en particular a A, ¿de acuerdo? O perdón, como este alfa pertenece a la unión de A con B, entonces tenemos que alfa pertenece a A o que alfa pertenece a B. Entonces, si alfa pertenece a A, como alfa ya pertenecía, no, perdón, eso no es. Como alfa pertenecía a la cerradura de B, entonces alfa pertenece a la cerradura de B intersectado con A. ¿Cierto? Y si alfa pertenece a B, que es el otro caso, entonces, como alfa ya pertenecía a la cerradura de A, entonces este alfa pertenecerá a la cerradura de A y también al conjunto B. ¿Cierto? Pero esto de acá es absurdo. ¿Por qué? Porque por ser una escisión, la intersección de la cerradura de A con B es vacío y la intersección de A con la cerradura de B también es vacío. ¿De acuerdo? Entonces, esto es vacío y esto es vacío. Por eso que esas dos posibilidades resultan ser absurdas. Esto de acá es una contradicción. Y esto de acá también. ¿Y la contradicción viene de dónde? Viene de haber supuesto que el conjunto, que el intervalo I admitía una escisión no trivial. Por lo tanto, I no puede admitir una decisión no trivial. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió o algún paso quedó así medio en la penumbra? Con las últimas líneas quedó claro. Bueno, para mí. Quedó claro. Listo, muy bien. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Chicos, ¿quedó claro o ya que importa? O ya lo entenderé después. Ya, a ver. ¿Sí quedó claro? Ya, perfecto. Listo. Muy bien, entonces está aprobado el teorema. Vamos a borrar esto antes que me olvide. Uh-huh. Ok. Muy bien, entonces ya sabemos que la única escisión que puede admitir un intervalo es la escisión trivial. Bueno, y luego hay un corolario que dice que, vamos a escribir por acá nuestro corolario. La clase pasada les había preguntado si existían conjuntos que sean abiertos y cerrados a la vez. ¿Ya? Entonces el corolario da respuesta a eso. Entonces los únicos conjuntos o los únicos subconjuntos de los reales que son abiertos y cerrados a la vez son ¿cuáles? El vacío y el propio R. Listo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el teorema que acabamos de probar? Y es que, a ver, creo que vale la pena escribir la demostración.
Entonces vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer que exista un conjunto que sea abierto y cerrado. ¿De acuerdo? Demostración. Entonces, imagínense que tenemos un conjunto A, sea A un subconjunto de R, y vamos a suponer que este de acá sea abierto y cerrado a la vez, sea en R un conjunto que es abierto y cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, notemos que el conjunto de los números reales, R, se puede escribir como la unión de A con R menos A. ¿Todo bien? Listo. Es claro que estos dos conjuntos son disjuntos, ¿cierto? Es el conjunto A y su complemento. Entonces, muy bien. Notemos que si yo tomo la cerradura de A y la intersecto con R menos A, como el conjunto A es cerrado, si el conjunto A es cerrado, entonces la cerradura de A coincide con A. ¿Por qué? Porque es cerrado, ¿no? Esa es la definición de conjunto cerrado. Y esto de acá sería vacío. ¿De acuerdo? ¿Mm? Listo. Y por otro lado, si nosotros tomamos la intersección de A con la cerradura de R menos A, esto de aquí me va a dar A intersectado con R menos A. ¿Por qué? Porque como A es abierto, entonces su complemento R menos A es cerrado. Y si R menos A es cerrado, eso significa que la cerradura de R menos A coincide con R menos A, ¿cierto? Por eso es que esta cerradura de R menos A la escribo simplemente como R menos A. ¿Todo bien? Y esto de acá nuevamente es vacío. ¿Qué significa? Significa entonces que hemos encontrado una escisión para R. Miren, R se escribe como la unión de dos conjuntos que cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? ¿No? Que esta de ser ambas iguales a vacío. ¿Qué significa? Que es una escisión. Pero es una contradicción con el teorema que acabamos de demostrar. Entonces, eso implica que esto significa entonces que R igual a A unido con R menos A es una escisión. Y como estoy suponiendo que A es un conjunto abierto y cerrado, antes de eso, R es una escisión, pero este R es un intervalo. Y lo que nosotros hemos probado es que todo intervalo, la única escisión que admite es la trivial, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es una escisión de R. Luego tiene que ser una escisión trivial. Luego, la escisión debe ser la trivial. Y si es la decisión trivial, ¿qué significa? Significa que este de aquí es igual a vacío o ese de ahí es igual a R. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si A es igual a vacío o A igual a R, la decisión será trivial. Y eso era lo que queríamos probar. Entonces, si A es un conjunto que es abierto y cerrado a la vez, ¿qué significa? Significa que A es vacío o que A es R. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez son el conjunto vacío y el conjunto R de los números reales. Chicos, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Claro, todo claro. Todo claro. Ya. Ya, chicos, al menos por el chat manden una señal de vida, ¿eh? A ver, o una señal de que están despiertos. Seguimos. Yo creo que con eso ya terminamos. A ver qué más tenemos por acá. Listo. Vamos a hablar ahora acerca de los puntos de acumulación de un conjunto. ¿Sí? A ver, déjenme hacer aquí una
limpieza de esto. Muy bien. Vamos a hablar entonces de puntos de acumulación. Ya. Chicos, aquí hay que hacer aquí hay que tener mucho cuidado cuando lean, cuando estudien, y tienen que ayudarse siempre con dibujos, porque podríamos confundir la definición de punto de acumulación con la de punto adherente. A ver, les explico. A ver, primero voy a dejar aquí anotada la definición de punto adherente, ¿ya? Para que la comparen con la que voy a escribir ahorita. Entonces, tenemos un conjunto de X, un subconjunto de lo real, ¿ya? Y vamos a decir que A es un número real. Y entonces, ¿qué es lo que debe valer para que este punto A sea punto adherente del conjunto X? ¿Ah? A es punto adherente del conjunto X si solamente si ocurre lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, la intersección del intervalo de centro A y radio epsilon con el conjunto X, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinta del vacío. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. O esa es la definición. Una manera. También habíamos visto que este intervalo se podía reemplazar con cualquier intervalo abierto con el único requisito de que contenga el punto A. También habíamos visto que esto de acá se puede escribir con sucesiones, ¿de acuerdo? Entonces, A es un punto adherente si solamente si existe una sucesión contenida en X cuyo límite es el punto A. ¿Sí? Esa es otra manera de escribir la definición. Pero quiero referirme a esta del epsilon. Muy bien, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a hablar de otro tipo de puntos que se llaman los puntos de acumulación. Ya como su nombre lo dice, significa que alrededor de esos puntos algo se está acumulando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, primero, ¿por qué este punto adherente no sería un punto alrededor del cual algo se esté acumulando? En algunos casos puede que sí, pero en otros no. Imagínense que yo tuviese este punto de acá. ¿De acuerdo? Tengo el conjunto de los números naturales y aquí tengo el punto 5. ¿Cierto? Entonces, el 5 es punto adherente. Punto adherente del conjunto N. ¿Por qué? Pues cada vez que yo tomo el intervalo de radio epsilon y centro 5 y lo intersecto con N, esto de acá siempre va a ser diferente del vacío. ¿Y por qué? Porque alguien podría decirme, sí, profe, pero yo podría tener el 5 y si tomo, aquí estará el 4 y aquí estará el 6, ¿no? Si tomo un radio epsilon medios, entonces esta intersección, ¿cuánto sería? Sería el 5. Puedes tomar el radio más pequeñito que se te ocurra y aquí en esta intersección siempre va a estar el 5. ¿De acuerdo? Y geométricamente, alrededor del 5 yo no veo algo que se esté acumulando. Que se esté acumulando significa que por muy pequeñito que yo tome un intervalo, aquí cerca del 5 siempre voy a encontrar elementos del conjunto. Eso significa que el 5 sea punto de acumulación. Así que este 5 no es un punto de acumulación de los naturales, pero sí es un punto adherente. Para que sea punto de acumulación, vuelvo a repetir, alrededor de ese punto deben haber elementos que se están
acumulando, que se están ahí amontonando alrededor del 5. Y entonces vamos a definir así. Voy a fijar un conjunto X, un subconjunto de los números reales. Y voy a tomar un punto A en R, un número real. Y este número se llamará punto de acumulación. Es punto de acumulación del conjunto X si solamente si cumple lo siguiente. Si solamente si cumple que para todo epsilon mayor que 0, la intersección del intervalo con centro A y X tiene que ser distinta del vacío. Y entonces alguien puede decir, profe, pero ahí es igualito a lo de arriba. Es igualito, solo que ahora le voy a hacer un pequeño cambio. Es la intersección de X con quién, de X o sin quién, sin A. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que alrededor del punto A tienen que haber elementos del conjunto X que sean distintos de A. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que todo intervalo abierto de centro A contiene elementos de X que son distintos de A, distintos del punto A. Y listo, eso es lo que dice la definición. Entonces, si ustedes vuelven a mirar este ejemplo de los números naturales, este gráfico que tengo aquí abajo, en el que está el punto 5, este punto 5 no puede ser un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque acá dice que para todo epsilon, a ver, yo voy a tomar epsilon igual a un medio. Si tomo epsilon igual a un medio, acá yo tendría el punto 4,5 y aquí el 5,5. Entonces yo me doy cuenta que en ese intervalo, ¿ya? Este de acá es el intervalo de centro 1 medio y radio 5. Cuando yo lo intersecto con el conjunto de los números naturales sin el 5, ¿de acuerdo? Esto de acá es igual a vacío. ¿Sí? Porque en este intervalo, el único número natural es el 5. Así que si a los naturales yo le quito el 5, pues en ese intervalo no hay ningún número natural y por lo tanto la intersección es vacía. ¿Y eso qué significa? Significa que el 5 no es punto de acumulación. ¿Sí? Y como no es un punto de acumulación y está solito, se dice que ese punto está aislado y por lo tanto ese punto 5 se llama punto aislado. ¿De acuerdo? Listo. Chicos, pero lo que quiero primero es que entiendan la idea geométrica del punto de acumulación y que la diferencien del punto adherente. ¿Qué significa? Que un punto podría estar solito, ahí está, como el 5, por ejemplo, que está solo, está lejos de sus otros amigos naturales. Los que están más cerca están a una distancia de 1, ¿ya? Que es muy lejos. ¿Ya? Entonces, ese 5 está aislado. ¿De acuerdo? Ese 5 no es un punto de acumulación. Muy bien. Entonces, listo. Esa es la idea geométrica de lo que es un punto de acumulación. Y entonces alguien podría darse cuenta de lo siguiente. A ver, aquí está imagínense el punto A. Entonces, alguien dice, profe, la definición dice que para todo epsilon, ojo, tiene que ser para todo epsilon, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a tomar un epsilon pequeño, pero lo voy a dibujar grande, pero en realidad es un epsilon pequeño, ahí le he colocado una lupa para que se vea. Y entonces la definición dice que para este epsilon, ¿ya? Por ejemplo, acá tomo un primer epsilon, A menos epsilon. Y acá más epsilon. Para ese epsilon, dentro de este intervalo, debo ser capaz de encontrar algún elemento del conjunto X. Muy bien, entonces a ese elemento yo lo voy a bautizar con el nombre de X sub 1. Ese puede estar en cualquier lugar, podría estar por acá bien cerca de A, podría en cualquier, ustedes dibújenlo donde quieran. A ver, yo lo voy a dibujar aquí. Profe, ¿cómo sabía que estaba ahí? Dibújenlo donde quieran, ¿ya? Yo lo he dibujado ahí porque en algún lugar tengo que colocarlo, pero ustedes lo pueden colocar donde quieran. Entonces ahora van a hacer lo siguiente. Ustedes van a medir la distancia desde A hasta ese punto. ¿Cierto? Siempre se puede medir. Profe, ¿y qué tal si coincide con A? Es que no puedes coincidir con A, porque este X1 es un elemento que está en este intervalo, en el I epsilon A, y además que pertenece a X menos A. ¿Qué significa? Que no puede ser A. ¿De acuerdo? Listo. Entonces miden esa distancia. Y ahora toman un epsilon igual a esa distancia. Y entonces ahora el nuevo intervalo que tendrían sería A menos este epsilon, A.
Y como acá dice que es para todo epsilon, significa que en este nuevo intervalo ustedes van a ser capaces de encontrar un elemento al que lo van a bautizar con el nombre de x sub 2. Imagínense que el x sub 2 está por aquí. X sub 2. Y entonces ahora ustedes van a medir la distancia desde A hasta X sub 2. Y entonces toman un intervalo de centro A y con este radio. Así que tienen aquí este intervalito, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice la definición? Como es para todo epsilon, en este intervalo verde yo voy a ser capaz de encontrar un X sub 3, digamos, aquí. Y vuelvo a tomar otro... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está. Y vuelvo a tomar otro intervalo, ¿de acuerdo? Entonces mido la distancia desde A hasta X sub 3 y tomo eso como... Ahí está. ¿Se dan cuenta que de esa manera yo puedo construir una sucesión? Puedo construir una sucesión en la que todos los elementos son distintos 2 a 2. Profe, ¿cómo está seguro que son distintos? Porque lo primero que hice fue medir la distancia desde A hasta X sub 1. Y dentro de ese intervalo encontré un elemento X sub 2. Obviamente ya no puede ser el X sub 1 porque lo dejé afuera. Y luego medí la distancia desde A hasta X sub 2. Y entonces tomando esa distancia, he tomado un intervalo abierto en el que he encontrado un X sub 3. Como el X sub 2 ya lo dejé afuera, el X sub 3 va a ser distinto de X sub 2. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esa idea es fundamental a la hora de resolver problemas que tienen que ver con puntos de acumulación. Muy bien. Entonces, regresemos aquí a la teoría. ¿Qué dice? Entonces, tenemos lo siguiente. Dado un conjunto X, conjunto de números reales, diremos que un punto A es punto de acumulación de X si para todo epsilon vale esto. ¿Sí? La intersección de este intervalo y epsilon. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ¿no? Con X menos A, esa intersección tiene que ser distinta de vacío. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, cada vez que tomamos un intervalo de centro A y radio epsilon, ese intervalo siempre va a contener elementos de X. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. O dicho de otra forma, también podríamos escribirlo así como está escrito acá. Dado cualquier epsilon, siempre existe un elemento diferente de A que se encuentra a una distancia de A menor que epsilon. ¿De acuerdo? O sea que está bien cerca. Muy bien. Entonces, el conjunto de todos los puntos adherentes, se denota así. Y se llama, este conjunto de aquí se llama X', o se llama también conjunto derivado. Creo que acá no lo escribí, ¿no? Este conjunto se llama conjunto derivado. ¿Ya? Muy bien. Si un punto no es punto de acumulación, ese punto se llama aislado. ¿Qué significaría que no sea punto de acumulación? Vamos a ver qué significará que no sea punto de acumulación. Donde hay un espacio. Acá. Entonces, la definición dice lo siguiente. Tenemos un conjunto X de R. ¿De acuerdo? Entonces, A es punto de acumulación. Ya sabemos que sea punto de acumulación significa que está en el derivado. Sí, solamente sí, que dice la definición que para todo epsilon mayor que 0, la intersección del intervalo de centro A y radio epsilon con el conjunto X menos A tiene que ser diferente de vacío. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la definición. Entonces, vamos a leer ahora esto. ¿Qué significaría que A no esté en el derivado? Que no sea punto de acumulación. Entonces, esto de acá es de la forma P si solamente si Q es equivalente a decir que no P si solamente si no Q. Así que vamos a negar esto. ¿Cómo se niega eso? Se niega así, que existe un epsilon positivo tal que la intersección del intervalo de centro A y radio epsilon con X menos A es igual a vacío. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí también se puede escribir así, tal que la intersección del intervalo de centro A y radio epsilon con X es igual a A. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, cuando un punto cumple eso, cuando un punto no es punto de acumulación, el punto se llama punto aislado. ¿Ya? Entonces, A es punto aislado del conjunto X. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con los elementos de los números naturales, con los elementos de los números naturales, enteros, o con los elementos de cualquier conjunto finito. Imagínense que tenemos aquí un conjunto, el de los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tomo este punto, el 3, por ejemplo. ¿Cierto? Este de aquí es un punto aislado. ¿Por qué? Porque existe un épsilon tal que esta intersección va a ser únicamente el 3. Yo puedo tomar, en realidad puedo tomar cualquier épsilon menor que 1. Por ejemplo, se me ocurre tomar épsilon igual a 0.75. Así que acá estaría el intervalo 2,25 o 3,75. Y ese intervalo, que es el intervalo de centro 3 y radio 3 cuartos, intersectado con el conjunto de los números naturales, el único elemento en común que tiene es el 3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa entonces que el número 3 es un punto aislado. Es un punto aislado de n. Mismo razonamiento si en lugar de n considerase el conjunto z de los números enteros. ¿De acuerdo? Funcionaría exactamente igual. Ahora, pregunta. ¿El conjunto Q de los números racionales tendrá puntos aislados o no? ¿El conjunto Q de los números racionales posee puntos aislados? La respuesta es no. ¿Por qué? Imagínense que A sea un punto aislado, ¿no? Supongamos que existe un número real A. Existe un número real A. Tal que sea, supongo que existe un A en R, que es punto aislado, que es punto aislado de lo racional. ¿Qué significa que sea punto aislado? Que sea punto aislado significa lo siguiente. Significa entonces que existe un número de épsilon positivo tal que el intervalo de centro A y radio de épsilon intersectado con los racionales es igual a A. Eso significa que el punto A sea punto aislado. Pero eso es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Chicos, ¿por qué es absurdo? Ustedes realmente animan bastante con su participación, ¿eh? Pero esto es absurdo, pues todo intervalo posee infinidad de números racionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de los números racionales es denso dentro de los reales. ¿Cierto? Listo. Entonces, por lo tanto, Q no posee puntos aislados. Y si no posee puntos aislados, ¿qué significa? Significa que todos los números reales son puntos de acumulación de Q, ¿no? Es decir, o más aún, si ustedes quisieran calcular el derivado de Q, o sea, el conjunto de los puntos de acumulación, sería R. ¿Por qué? Porque tomo cualquier número real, por ejemplo, tomo un R en R, y entonces digo, a ver, voy a tomar cualquier intervalo de radio épsilon y centro R, y lo voy a intersectar con los racionales, ¿de acuerdo? Sin ese número de R.
Entonces yo sé que eso siempre va a ser diferente de vacío. ¿Por qué? Porque en todo intervalo hay infinidad de racionales. Podría ser que uno coincida con R, no hay problema, pero como hay infinitos, esa intersección siempre va a ser distinta del vacío. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que el derivado de los racionales es todos los reales. De la misma forma, se podría probar que el derivado de los irracionales es todos los reales. ¿Cierto? Mismo razonamiento. Chicos, ¿y cuál sería? A ver, solo para ver si están despiertos. ¿Cuál sería el derivado de n? El derivado de z. Vacío. Vacío, ¿no? Listo. Sí, por lo que acabamos de probar. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá. Ya. Bueno, acá tenemos un primer resultado, un teorema, que nos da una caracterización de los puntos de acumulación. Dice que un punto A es punto de acumulación del conjunto X. Sí y solamente sí, A es el límite de una sucesión de elementos en ese conjunto. Sí y solamente sí, todo intervalo de centro A contiene infinitos puntos de X. ¿Ya? ¿Por qué apareció volando esto? Voy a moverlo. Muy bien, entonces vamos a probar este resultado. A ver, entonces, teorema. A es punto de acumulación. Entonces, primera parte. A es punto de acumulación de X, sí, solamente sí. Existe, ya, sí, solamente sí. Existe una sucesión X u N en X menos A, tal que el límite de X u N es igual a A. Sí, solamente sí. Tercera parte. Todo intervalo abierto con centro en A contiene infinitos puntos de X. Listo. Demostración. A ver, vamos a probar eso. A ver, vamos a probar primero que I implica 2I. Entonces, hipótesis, A es punto de acumulación. Entonces, A pertenece a X'. ¿Eso qué significa? Significa que para todo epsilon mayor que 0 existe, no, ¿qué estoy hablando? Para todo epsilon mayor que 0, el intervalo de centro A y radio epsilon intersectado con X menos A es diferente de vacío. ¿Cierto? Listo. Ya. Ya. A ver, acá yo había hecho una demostración muy grande, ¿eh? Que es la demostración como está en el libro. A ver, se me acaba de ocurrir otra prueba. Miren, a ver, que es usando puntos adherentes. Escuchen, ¿no? Un punto A, voy a cambiar de letra, un punto C pertenece a la cerradura de un conjunto. Imagínense que tengo un conjunto Y. A la cerradura de Y, sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Para todo epsilon positivo, la intersección del intervalo de centro C y radio epsilon con Y es diferente de vacío. ¿Están de acuerdo o no? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal si a este conjunto X menos A lo bautizo con el nombre de Y? Chicos, ¿qué significaría toda esta afirmación? Si a este conjunto X menos A lo bautizo con el nombre de Y. Sugerencia, mirar esto de acá. ¿Qué significa? ¿Qué significaría? Significaría entonces que
Muy bien, todos repiten juntos, a una sola voz, y sobre todo con mucho entusiasmo, que el punto A es un punto que está en la cerradura de Y, o sea, en la cerradura de X menos A. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cierto? Bueno, pero ¿qué dice la definición de punto adherente? ¿Ah? Otra definición de punto adherente dice que existe una sucesión, vamos a llamarla Y sub n, existe una sucesión X sub n contenida en Y, tal que X sub n tiende a C. Entonces, como A es un punto adherente, eso quiere decir que existe una sucesión X sub n contenida en X menos A, tal que el límite de X sub n es igual a A. Y eso era lo que queríamos probar, que existe una sucesión X sub n en X menos A cuyo límite es A. Y listo, está probado. Muy bien. Ahora vamos a probar la segunda implicación. 2i implica 3i. Entonces ahora, nuestra hipótesis es de que existe la sucesión en la que todos sus elementos son distintos de A, ¿de acuerdo? Esta condición significa eso, que ningún elemento de la sucesión es igual a A, y tal que el límite de la sucesión es igual a A, ¿no? Existe esa sucesión. Y me piden probar que todo intervalo abierto con centro en A contiene infinidad de elementos de X. Todo intervalo abierto con centro en A contiene infinidad de elementos de X. Muy bien. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Bueno, en esos casos se mira la prueba. Ajá, ya. Ah, listo. Ya, está fácil. Miren, entonces, quiero probar que todo intervalo abierto con centro en A contiene infinidad de elementos de X. Ya, entonces vamos a suponer lo contrario. Entonces, supongamos, ¿qué sería lo contrario de toda esta frase? De que todo intervalo abierto con centro en A contiene infinidad de elementos de X. Supongamos lo contrario. ¿Eso qué significa? Es decir, como acá dice que todo intervalo, significa que existe un intervalo. Como tiene centro en A, va a ser un intervalo abierto. Vamos a llamarlo I delta de A. ¿De acuerdo? Que no contiene una infinidad de elementos de X. Si no contiene una infinidad de elementos de X, entonces va a contener un número finito de elementos de X. Como es una cantidad finita de elementos de X, no sé, pues puede ser 1, 5, 10, 1 millón de elementos, no hay problema. No interesa si es una cantidad muy grande, pero es una cantidad finita. Como es una cantidad finita, entonces yo puedo calcular la distancia desde A cada uno de esos elementos. Por acá, pueden estar ahí un montón, alrededor de A. Pero como es una cantidad finita, yo voy a medir esas distancias y voy a tener una cantidad finita de distancias y voy a encontrar entre todas esas distancias, podría ser 1 millón de distancias, listo, calculo todas y entre todas ellas va a haber una que va a ser la menor, ¿de acuerdo? Entonces, existirá un elemento X sub 0, a ver, contiene un número finito de elementos, ya existirá un elemento X sub 0 en X que se encuentra, que es el más cercano, al punto A. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces aquí estará ese X sub 0, es el más cercano de todos. Así que lo que voy a hacer es medir la distancia desde A hasta X sub 0 y a eso lo voy a llamar epsilon. ¿De acuerdo?
Así que sea epsilon igual a la distancia desde A hasta X sub 0. Le coloco valor absoluto porque yo no sé si ese X sub 0 estará a la derecha o a la izquierda, no lo sé. Lo que yo sí sé es que el intervalo de centro A y radio epsilon no contiene o no va a contener más elementos de X, a no ser el punto A, tal vez, ¿no? Entonces, este no contiene elementos de X menos A. Es decir, este intervalo intersectado con X menos A a ver, un ratito. ¿Qué estoy queriendo probar? Yo quiero probar que todo... Ya, quiero probar que... Ya. Eso está bien, pero no es lo que quería probar. Yo estoy queriendo probar que hay una sucesión cuyo límite es A. Entonces yo debería probar que no existe una sucesión en X sub n menos A cuyo límite es A. ¿Cierto? Ya, listo. Entonces, ya está bien lo que estaba escribiendo. Entonces, este intervalo de centro A intersectado con X menos A es igual a vacío. Chicos, ¿están de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no puede existir o no existe una sucesión, vamos a llamarla X sub n, en X menos A, tal que el límite de X sub n sea igual a A. Pues, si existiese una sucesión, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener que la distancia de X sub n A debería ser menor que epsilon, ¿cierto? Y esto de acá significa que X sub n debería pertenecer al intervalo de centro A y radio epsilon, ¿de acuerdo? Y estos X sub n están en X. Pero nosotros acabamos de probar que la intersección de estos intervalos con X menos A es vacío, ¿de acuerdo? Listo. Esa es la razón por la que no existe una sucesión que cumpla esto de aquí, ¿no? Y eso es una contradicción con la hipótesis que teníamos arriba, que es esta que está encerrada aquí de color rojo, que dice que siempre es posible encontrar una sucesión que converja al punto A. Muy bien, entonces eso prueba que 2i implica 3i. Ahora vamos a probar que 3i implica i. Ya, yo creo que ese es más fácil. 3i, la hipótesis es que todo intervalo abierto contiene infinidad de elementos de x. Y ahora esto ya es inmediato, ¿no? Porque para todo epsilon mayor que 0, el intervalo de centro A y radio epsilon intersectado con... bueno, a ver. Nuestra hipótesis es esta, hipótesis. Todo intervalo abierto con centro en A contiene infinidad de elementos de X, ¿cierto? A ver, ¿cómo se traduce eso? Para todo epsilon mayor que 0, el intervalo de centro A y radio epsilon, ¿no? Contiene infinitos elementos de X. ¿Qué significa? Que al ser intersectado con X es diferente de vacío. ¿De acuerdo? Y entonces, ok, esto de acá es un conjunto infinito. ¿Qué significa? Significa que si a este de aquí yo le quito un elemento, el conjunto seguirá siendo infinito. ¿Qué significa? Significa que esto de aquí es diferente de vacío. ¿Cierto? Y eso vale para todo epsilon positivo. Entonces, eso significa que A es un punto de acumulación. O sea que A está en X'. Y eso era lo que queríamos probar. Entonces, chicos, el teorema está probado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profesor, me quedó una duda, Sí, ¿cuál es? pero es de lo anterior todavía.
En la parte de definición de puntos de acumulación de la diapositiva, ¿puede regresar? ¿En la definición? Sí, Sí, ¿cuál es la duda? ahí dice el conjunto de puntos adherentes del conjunto X es denotado por X suprima. ¿Puntos adherentes? ¿Salió bien? No sé, Ah, no, porque acá está mal. Chicos, aquí está mal. Es el conjunto de los puntos de acumulación. ¿Ya? Aquí hay un lapsus. Ahorita lo corrijo. Ya, ese conjunto de puntos de acumulación del conjunto X se nota por X'. Listo. ¿Esa era la duda? ¿Sí? Sí, sí, esa era la duda. Como yo Ah, lo dije, qué raro. ya, ok, listo. Ya, muy bien chicos. Entonces tenemos nuestro teorema que caracteriza los puntos de acumulación y tenemos por aquí otro teoremita más que dice que todo conjunto infinito y acotado posee al menos un punto de acumulación. Teorema. Sea X un conjunto infinito y acotado. Entonces, X posee al menos un punto de acumulación. Muy bien. A ver, demostración. Imagínense que X sea un conjunto infinito y acotado. Entonces, a ver, vamos a recordar un teorema del primer capítulo del curso. En el primer capítulo vimos que todo conjunto infinito posee un subconjunto infinito numerable, ¿cierto? Entonces, como, como X es un conjunto infinito, entonces X posee un subconjunto que será infinito numerable. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, tienen que estar de acuerdo porque es un teorema, ¿no? Entonces, como es numerable, vamos a denotar a ese conjunto de la siguiente forma. Anotemos a ese conjunto, lo vamos a anotar así: x1, x2, x3, xn. Ahí está. Es un conjunto infinito numerable. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se puede escribir así porque el conjunto es numerable, ¿no? Entonces, ese conjunto de los x sub n, con n variables no naturales, es una sucesión. Es una sucesión en x, ¿cierto? Entonces, como x es acotado, por hipótesis, la sucesión será acotada. ¿De acuerdo? Perdón. Si la sucesión es acotada, como x sub n es acotada, por el teorema de Bolzano-Ballestras, esta sucesión posee una subsucesión convergente. Entonces, por el teorema de Bolzano-Ballestras, x sub n posee una subsucesión convergente. ¿De acuerdo? A esa subsucesión la vamos a llamar xn sub k. Digamos que, como es convergente, esta xn sub k, converge a un punto A. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué hemos probado?
Entonces, pero yo tengo que garantizar que está ya. Ya. Este conjunto, esta sucesión no puede ser una sucesión constante. ¿De acuerdo? No es una sucesión constante. ¿Por qué? Porque en realidad este conjunto es un conjunto infinito numerable. ¿De acuerdo? Así que la sucesión ya está descartado que sea constante. ¿De acuerdo? Entonces, alguno de estos elementos, alguno de ellos, podría ser igual a A. Podría ser igual a este número A. Entonces, si alguno de ellos es igual a ese número A, pues simplemente lo quitamos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos encontrado una sucesión x n sub k en x menos a, tal que x n sub k tiende a. Vuelvo a repetir, si alguno de estos elementos fuese igual a, podría ser, simplemente lo quitamos, ¿ya? Y tendríamos ahí nuestra sucesión que ahora ya estaría contenida en x menos a. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema que acabamos de probar dice, ¿dónde está? ¿Es este o no es este? Listo. Que A es el límite de una sucesión de puntos en X menos A. Si A es el límite de una sucesión de puntos en X menos A, entonces A es un punto de acumulación. Entonces, por el teorema anterior, por si acaso estoy usando la parte 2 y implica I, resulta que A es punto de acumulación, o sea, A está en X'. Y listo. Entonces, está probado. Hemos probado que este conjunto de X posee un punto de acumulación. Chicos, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió la demostración o hay algún Sí. paso que se haya entendido? ¿Todo claro? Sí, se entendió. Sí. Perfecto. ¿Qué más? Ya, vamos a ver un ejemplo ahora para hallar el... Ajá, ya para cerrar el tema también. A ver, imagínense que tenemos, ejemplo, nosotros ya sabemos que el conjunto, el derivado de z, el derivado de n, es el vacío. También sabemos que el derivado de los racionales es R, el derivado de los irracionales es R, y el derivado de R pues será R también, ¿no? De acuerdo, listo. Ahora vamos a fijar un conjunto que es, por ejemplo, aquí en mis apuntes está hecho para AB. A ver, lo voy a hacer para otro conjunto, ¿no? Creo que esto ya lo puedo borrar, ¿no? Para que quede otro ejemplito. Aunque es similar. Sea X, por ejemplo, el conjunto AB. Abierto en un extremo, cerrado en el otro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber cuál es el derivado de X. ¿De acuerdo? Derivado de X. Muy bien. Entonces, cuando hemos hablado de punto adherente y cuando hemos hablado de punto de acumulación, si ustedes revisan la definición, no es necesario, en ninguno de los dos casos, no es necesario que el punto pertenezca al conjunto de X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 0 es un punto adherente de este conjunto es punto adherente de este conjunto, del conjunto 1, un medio, un tercio, un cuarto y así. ¿Por qué? Porque todo intervalo de centro 0, sea el tamaño que sea, va a tener aquí adentro un número de la forma 1 sobre n sub 0. ¿De acuerdo? Y el 0 no pertenece a este conjunto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, no solamente tengo que preguntarme por los puntos que pertenecen a X, sino por los que no pertenecen a X. Entonces vamos a ver. Primero, el punto A pertenece al derivado. ¿Por qué? Pues A se puede expresar como el límite de A más 1 sobre n.
cuando n va a infinito. ¿Están de acuerdo o no? Y la sucesión a más 1 sobre n es una sucesión que está dentro de x. Claro, en realidad alguien podría decirme con justa razón, profe, pero podría ser que eso no sea cierto. Podría ser. Porque si A fuese, por ejemplo, 5 y B fuese 5.001, ¿de acuerdo? Entonces, la sucesión 5 más 1 sobre n no siempre va a estar aquí adentro, porque basta que yo tome n igual a 1, 5 más 1, 6 no está aquí adentro. N igual a 2, 5 más 1 medio tampoco está aquí adentro. Pero lo que yo sí sé es que para un n suficientemente grande, esta de acá va a caer aquí adentro. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí voy a escribir eso. Esta sucesión está dentro de x para n suficientemente grande. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que hemos encontrado una sucesión que está, una sucesión a más 1 sobre x, perdón, a más 1 sobre n, es una sucesión en x menos a que converge hacia el punto A. Y entonces por el teorema, ¿qué decía el teorema? El teorema dice que si A es el límite de una sucesión en x menos A, entonces A es punto de acumulación. ¿De acuerdo? Así que voy a usar el teorema. Entonces, por el teorema, ¿dónde está? Nuevamente la parte que voy a utilizar es la parte 2 y implica I. Por esa parte entonces concluimos que el punto A es un punto de acumulación. Muy bien, entonces de la misma forma el punto B es punto de acumulación. ¿Cierto? El punto B también es un punto de acumulación. ¿Por qué? Pues B se puede escribir también como el límite de esta sucesión B menos 1 sobre N. Y esta sucesión B menos 1 sobre N es una sucesión que está en X para N suficientemente grande. ¿De acuerdo? La justificación es la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora me puedo preguntar por un punto que esté dentro del conjunto X. Si C es un punto que está adentro, o sea, que es mayor que A y menor que B, entonces, mismo razonamiento. C se puede escribir como el límite de una sucesión de la forma C menos 1 sobre N o como el límite de una sucesión de la forma C más 1 sobre N. ¿De acuerdo? Y estas sucesiones C menos 1 sobre N y C más 1 sobre N son sucesiones que van a estar en X también para N suficientemente grande. ¿De acuerdo? Listo. Y entonces, ¿qué significa? Hasta ahorita, el derivado cuenta con ¿quién? Cuenta con todos los elementos que están dentro de AB, cuenta con A y cuenta con B, ¿cierto? O sea que hasta ahorita el derivado es el intervalo cerrado AB. Entonces, la pregunta que surge es, ¿existirá algún elemento que esté fuera del intervalo AB y que sea un punto de acumulación? Entonces, imagínense que C sea menor que A, ¿de acuerdo? También debería tomar C mayor que B, pero creo que me basta con uno. Si C es menor que A, entonces C no es punto de acumulación. ¿Por qué no sería punto de acumulación? Porque bastaría con que ustedes calculen la distancia de C al punto A. Entonces, si epsilon es la distancia de C hacia el punto A, tendríamos mejor vamos a escribir así, sea epsilon, la distancia de C al punto A. Entonces, el intervalo de radio epsilon y centro C, el intervalo de radio epsilon y centro C, no contiene o no contendrá ningún elemento de X menos A.
Chicos, ¿están de acuerdo o no? ¿Sí? A ver, lo que hemos hecho es lo siguiente. Yo estoy tomando el conjunto. Aquí está, mi conjunto X es el conjunto que va desde A hasta B. Y yo estoy tomando un punto C que esté a la izquierda de A. Y estoy tomando, he calculado la distancia desde A hasta C. ¿Cierto? Y he llamado epsilon a esa distancia. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, este nuevo intervalo, este intervalito de aquí, ese de ahí es el intervalo de centro C y radio epsilon. Y ese intervalo no contiene ningún elemento de este conjunto AB. ¿Cierto? No contiene ningún elemento de aquí. ¿Sí? Ya está. Pero, ¿eso qué significa? Significa que el punto C es un punto aislado. ¿Se acuerdan? Entonces, significa que C no es punto de acumulación. Por el contrario, C será punto aislado. Análogamente, si C es mayor que B, también se prueba que C no está en el derivado. Por lo tanto, el derivado de X, ¿cuál sería? El derivado de X será el intervalo cerrado A, B. Y listo, ya está. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profesor, Sí. bueno, algo que estaba viendo, esa derivada es igual a la adherencia. ¿Qué? O sea, como si tengo ese intervalo que ve arriba, el que dio como ejemplo, ¿no? La Ah, adherencia de ese intervalo, en este ejemplo, sí. En este ejemplo, el derivado no es la derivada, es el derivado. El derivado de X coincide con la adherencia de X. En este ejemplo. ¿No? Pero en general eso no es cierto. y esa era mi pregunta, gracias. Entonces, eso nos da ideas, por ejemplo, para los verdaderos y falsos, ¿no? El derivado de un conjunto coincide con la adherencia del conjunto. Si la respuesta es verdadera hay que demostrar, pero si la respuesta es falsa hay que probar, ¿cierto? Y entonces, una prueba bien sencilla es la siguiente. Imagínense que yo tengo este conjunto X, un conjunto unitario. Entonces, pregunta, ¿cuál es la cerradura de X? Nosotros ya vimos la clase pasada que todo conjunto finito es cerrado, así que la cerradura de X será A, o sea, el propio X. Pregunta, ¿cuál será el derivado de X? ¿Cuáles serán los Ese sería puntos de acumulación de X? el vacío. El vacío. Listo. Y entonces ya sabemos que esta igualdad es falsa. Y la prueba está aquí. Listo. 2 puntos. Ya vamos 0,2. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Ya, yo creo que merecemos descansar. Así que vamos a descansar. ¿Qué horas son? 8 y 8. Más 15, 23. Ya, chicos, vamos a descansar. A ver, vamos a ver a quién le va a llegar el video. José Luis Chávez. José Luis Chávez, ¿está presente? ¿O Sí, profe.